Buenos días, agradeceros haber venido a la presentación de ASENA, Asociación Endometriosis de Navarra. Agradecer a las especialistas que hoy nos acompañan en esta presentación. ASENA está formada por 6 mujeres de con endometriosis: Nerea Barba, Espetiriza, Marisa Aramán, Cristina Casquero, Natalia Soto y por Nerea Osés. Agradecer a Nara Mendoza, delegada de ADAEC en Navarra, que dio visibilidad a la enfermedad, y gracias a ella nos dimos cuenta que no estábamos solas y que todas nosotras habíamos pasado por las mismas experiencias negativas. Esto hizo ver las carencias que había en Navarra y fundar la asociación de ASENA. La endometriosis es una enfermedad que, según las estadísticas, sufren 2 de cada 10 mujeres en España. Pero sabemos que son muchas más, por la tardanza en los diagnósticos. Una media de 8 a 10 años tardan en diagnosticarnos. Se tarda una media entre 7 y 10 años en ser diagnosticada y le llaman el cáncer invisible, porque va afectando a diferentes órganos vitales de las personas y cuanto más tarden en diagnosticarla, peores consecuencias tiene para el cuerpo, como cirugías radicales o dolores crónicos. Después, Isabel Rubal, fisioterapeuta y enfermera, nos explicará qué es la endometriosis. Buenos días. Como afectadas de esta enfermedad, todas y cada una de las fundadoras luchamos porque nos oigan, nos entiendan y sobre todo porque cada una de las personas que puedan estar en nuestra misma situación no pasen por todo lo que nosotras y muchas otras personas hemos pasado. El tabú a la hora de hablar del dolor en las menstruaciones, el maltrato de profesionales de la salud, dando por hecho que somos exageradas y nos lo estamos inventando. Acabe de una vez por todas. De todo esto y mucho más nace la imperiosa necesidad de crear esta asociación en nuestra comunidad foral. Con nuestra ayuda esperamos llegar a ser grandes y conseguir nuestros objetivos, que entre otros muchos son conseguir que los especialistas se formen en endometriosis para brindar a las afectadas una mejor atención, diagnósticos tempranos, conseguir que esta enfermedad se investigue más para poder dar una mejor atención a las pacientes y poder tener mejores tratamientos. Difundir y concienciar sobre nuestra enfermedad entre la población, especialmente entre los y las jóvenes de Navarra. Apoyar y acompañar a cada persona para que esté pasando por este duro proceso, como bien explica Yolanda García, escritora del libro Soy mujer y estas son mis reglas. España sería el primer país occidental en reconocer a las mujeres la posibilidad legal de acceder a la baja laboral por este motivo. Este derecho, si prospera la actual propuesta de ley, es algo súper necesario pero insuficiente, si no va acompañado de más investigación y menos normalización. Supone una clara desventaja y desprotección para las mujeres que lo padecen, que lo viven, en silencio, como una condena, porque le han dicho que es normal y que tiene que afrontar jornadas laborales eternas. Buenos días a todos. En su libro, Yolanda García también dice: hasta hace no mucho la medicina no se ejercía con perspectiva de género y disponemos de pocos estudios sobre la salud femenina y sus procesos. Este desconocimiento nos ha llevado a asumir como normales aspectos que no lo son, como el dolor. Muchas veces, dice Yolanda García, me pregunto qué habría ocurrido de haber sufrido el dolor los hombres, no las mujeres. Seguro que a estas alturas se habría investigado más. Desde ASENA lucharemos con todas nuestras fuerzas para que haya más investigación y aportaremos a toda la ciudadanía navarra más concienciación sobre el dolor menstrual y las posibles enfermedades que lo puedan causar, como es la endometriosis. Ahora vamos a dar paso para que nos cuenten la importancia de los autocuidados a los especialistas que nos acompañan hoy. Al doctor Carlos Larrañaga Azcárate, jefe clínico de obstetricia de Virgen del Camino, especialista en dolor pélvico y embarazos de riesgo. A Isabel Rubal, fisioterapeuta, osteópata y enfermera, que además también tiene endometriosis. Después, Adriana Taníñez, especialista de suelo pélvico. Y por último, Lorena Cervantes Munilla, nutricionista especialista en psiconeuroinmunología clínica y microbiótica humana. Hola, buenos días. Ya, bueno, por los que estáis aquí presentes ya nos conocemos casi todos. Entonces, hace 15 días Natalia nos comentó que personas, miembros de esta asociación, iban a bajar para hablar un poco de la definición de endometriosis, en qué consistía,
qué posibles tratamientos podían tener y todo lo que concierne a las alteraciones uroginecológicas relacionadas con esta patología. Entonces, Natalia creo que se acordó de nosotras principalmente, aparte de porque tratamos a la mujer en todos sus ciclos de la vida, principalmente porque compartió conmigo una época un poco complicada en la que a mí se me diagnosticó después de 3 y 4 años dando vueltas por el Servicio Navarro de Salud de endometriosis y que luego dificultó un poco mi vida laboral, mi vida familiar y problemas luego que derivaron, porque al final tener una patología que no está estudiada, que no tiene tratamiento efectivo que la elimine, limita un poco tu vida en todos los aspectos, como he dicho. Entonces, la endometriosis, si no te dicen que tienes endometriosis, no sabes a lo que te estás refiriendo. Las mujeres en todos los ciclos de nuestra vida, sobre todo desde que empezamos a tener la regla, desde esa primera regla nosotras sabemos que eso es un ciclo que tiene un inicio, luego tiene un final, con la menopausia. Entonces, eso es un ciclo vital. ¿Qué ocurre? Tú sabes que todos los meses, cada 28 días un ciclo normal, luego cada una tendrá su regularidad personal en ese aspecto, empieza y termina, pero tú no sabes lo que te está ocurriendo aunque tú regles y tengas todos los meses la menstruación. No sabes si es una menstruación normal o no, porque es la tuya. Cada persona tiene sus ciclos. Entonces, queremos explicar lo que ocurre. Yo voy a hacer una pequeña pincelada, Carlos va a hablar ahora un poco más extendido y luego nosotras vamos a hablar sobre los tratamientos de fisioterapia, cómo hacen para mejorar la calidad de vida y aliviar la sintomatología principalmente de esta enfermedad, porque está estudiada, pero todavía no se sabe ni el origen certero, ni por qué ocurre, ni qué tratamiento es efectivo. Se sabe que con tratamiento quirúrgico y tratamiento hormonal mejora y la puedes controlar, que la época en la que la mujer está embarazada también mejora, porque al final el endometrio es estrógeno dependiente, tiene mucho que ver los estrógenos, además de otras características que ahora vamos a hablar, pero sobre todo tener en cuenta que el endometrio es el revestimiento interno que tiene el útero en su capa mucosa. Ese revestimiento, cuando hay... Tienes que poner la presentación ahora. Cuando va a llegar la regla, lo que hace esa capa mucosa, ese tapiz, cae. Entonces, tiene una función. A lo largo del ciclo menstrual, el endometrio va creciendo. Su función principal es, cuando el óvulo fecundado baja a la cavidad uterina, acogerlo y ser su cabida durante todo el embarazo. O, en caso de que no haya embarazo, lo que hace ese endometrio se desprende y es lo que llamamos la menstruación, nos baja la regla. Entonces, las mujeres con endometriosis le pueden ocurrir dos cosas: que ese endometrio caiga y se elimine por vía vaginal y al exterior como es normal, o que parte de ese endometrio que debería de salir con normalidad se adhiera, se quede en las capas internas y crezca y se desarrolle anormalmente, porque eso es lo que no tiene que ocurrir. Entonces, desarrollaremos ahora un poco, este es el esquema más o menos que había preparado ahora, que es lo que estáis viendo. El endometrio crece, dos opciones: acoge el óvulo, se elimina, y si se elimina y tienes la patología, la mala suerte de padecer endometriosis, puede ser que se elimine o que parte se adhiera y crezca, como os he dicho. Basta. Entonces, es la presencia, endometriosis, su definición, presencia de tejido de similares características a ese endometrio, a ese tapiz, fuera de las cavidades en las que tiene que estar. ¿Qué ocurre? Este revestimiento empieza a crecer en otras zonas, principalmente zonas pélvicas de todos los órganos, tanto musculoesqueléticos como vísceras, que albergan en esta zona las que tienen contacto el útero. Puede ser que este mismo tejido genere unas bolsas, unos estromas y unos pequeños quistes dentro del mismo músculo del útero, o que provoque unas adherencias externas que hagan que estructuras que tienen que tener una movilidad libre se queden adheridas a ese útero, o al útero o a cualquier estructura de alrededor. Al final es como una tela de araña que crece y lo que hace es disminuir la movilidad de toda esa estructura uterina. Lo que viene siendo el sistema uroginecológico se ve limitado. Siempre, todos los músculos del cuerpo, todas las estructuras, vísceras, cualquier tejido del cuerpo
tiene en su función su forma y su movimiento. Si eso lo pierde, estamos generando patología. Entonces, una de las cosas que yo os quería destacar es que realmente no se conoce del todo cuánta gente tiene endometriosis, pero se calcula que más o menos hasta 1 de cada 10 puede llegar a tener endometriosis, ¿no? 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva. O sea, estamos hablando de una entidad que, como comentaba antes Isabel, no mata. Y como no mata, pues en su día no era de las enfermedades más estudiadas. Y ahora cada vez más que la medicina es algo más que sobrevivir, sino vivir bien, pues cada vez está cogiendo más importancia todo este tipo de enfermedades. Como bien ha dicho Isabel, es una enfermedad de la que no se conoce su origen, de tal forma que no se puede tratar la enfermedad en el sentido de, si yo tengo una infección, tomo antibiótico y termino con la infección y ya está. Pues esto es, yo tengo una neumonía, no sé cómo cuidar la infección y lo que puedo hacer es tomar algo para que me baje la fiebre, para no toser, para tal, pero no sé quitar la infección. Bueno, ese es uno de los problemas que tiene la endometriosis. Y yo lo que os quisiera explicar un poco, para que veáis un cuadro, yo creo que podéis entender bien muchísimas cosas. Las mujeres, cuando empiezan a tener reglas, tenéis una glándula que está en el cerebro, que se llama hipotálamo, y produce básicamente 2 hormonas, que son estas dos, FSH y LH. Estas son las 2 hormonas que se pintan las chicas en la reproducción, ¿vale? Y lo que hace es estimular una serie de folículos en el ovario, y más o menos lo que vosotras reclutáis son entre 6 y 10 folículos por ciclo. Y de esos, uno se hace dominante y es el que ovula, ¿vale? Y en esta producción de estos folículos, empieza a generar estrógeno y lo que hace el endometrio desde su capa basal, empieza a crecer, ¿vale? Hasta que ovuláis. Y en el momento de ovular, se produce progesterona y lo que se hace es preparar el endometrio para que anide el embrión. Si no anida, lo que hace el cuerpo es descamar y volver a preparar un nuevo endometrio para que anide, ¿vale? Entonces, todos los meses estimuláis los mejores folículos y de los mejores folículos el mejor ovula. Y esto más o menos las mujeres conocéis que a partir de los 35 años comienzan los niños a aumentar la probabilidad de tener cromosopatías, ¿no? Niños con Down y demás, porque la calidad de los cromosomas que van quedando cada vez es peor. Entonces, la proporción de óvulos alterados cada vez es mayor y por eso hay más posibilidades. Eso en las hormonas, en los cromosomas, ¿está bien o está mal? Solo esa posibilidad. En las hormonas el cuerpo lo que hace es compensar a base de producir más de esta hormona. ¿Qué es lo que hacen las chicas de los tratamientos de reproducción? Se ponen más cantidad de hormona para conseguir más folículos. Y si hacéis un repaso muy simple, al principio es mucho estrógeno y después, habiendo estrógeno, también progesterona, ¿vale? Y esto es para que os deis cuenta que según pasan los años, la cantidad de progesterona que sois capaces de producir también va disminuyendo. Y por eso los ciclos de las mujeres, si vosotras recordáis bien cada una, cuando tendríais 18 o 20 y pocos, normalmente os duran un poco más de 28 días, ¿vale? Luego mucha gente dice, tuve un hijo y empecé a tener reglas regulares. Y no sé por qué la gente piensa que regulares que sean cada 28, regulares que sean regulares. 28, 30 o lo que sea. Y vosotros poco a poco cada vez el ciclo acortándolo, porque para poder estimular el folículo cada vez producís más FSH y LH. Y esto lo que hace es generar un desequilibrio entre estrógeno y progesterona. Según se avanza en la vida, la producción de progesterona en relación al estrógeno cae más y a partir de los 35 o 40 los ciclos tienen un predominio estrogénico. Y por eso esta es una enfermedad que poco a poco va progresando. Y en los tratamientos lo que intentan es imitar un embarazo, porque en el embarazo lo que hace esto deja de proliferar, se queda inactivo. Entonces, muchísimos tratamientos anticonceptivos, hormonas análogos que generan como menopausia, progestágenos muy prolongados, lo que se intenta de alguna manera es romper este ciclo de producir endometrio
Porque como bien os ha dicho Isabel, la endometriosis es que el endometrio está en un sitio, está fuera de sitio, perdón, y cuando va a descamar no tiene dónde descamar y entonces da los problemas. ¿Vale? Si os hacéis un corte por la mitad, para que me entendáis, tendréis aquí la vulva, la uretra y la vejiga, la vagina, el útero, el recto, ¿vale? Los ovarios y las trompas. Bueno, pues la endometriosis se puede colocar en cualquier sitio. Su origen no se conoce. Hay quien dice que puede ser que haya una transformación del peritoneo, que sea una menstruación retrógrada, lo que fuera. El caso es que está implantado fuera del sitio y duele. ¿Vale? Y entonces, una forma especial de endometriosis, para que me entendáis, es que el endometrio se meta dentro de la pared del útero. Y esto se llama adenomiosis, ¿vale? Y lo que es tipiquísimo de la adenomiosis es que tenéis sangrados más abundantes, porque con la endometriosis no se tiene por qué sangrar más. El dolor es muy intenso cuando se tiene la regla. Igual que con la endometriosis se puede tener un dolor pélvico continuo, ¿vale? Y muchas veces la adenomiosis lo que comporta son dolores con las relaciones. Y esto, para que entendáis, todos los tratamientos intentan que de alguna manera estos focos no tengan actividad. Y en ocasiones, algunos focos se pueden operar. Si uno de los problemas que genera la endometriosis es esterilidad, ¿vale? La adenomiosis, el tratamiento sería quitar el útero y claro, si están buscando embarazos eso no se puede, ¿vale? Pero vamos, y luego algunos tratamientos intentan hacer excisiones. Y ahora os voy a poner unas cuantas fotos que he encontrado en internet, que eso lo podéis ver enseguida, para que entendáis lo que es. Esto es una cámara metida en la tripa, esto es el útero como está marcado, estos son ovarios, otro ovario, y aquí, para que os deis cuenta, estos tejidos que deberían estar sueltos, están como retraídos. Y esta propia retracción genera dolor. Y los ovarios, sobre todo si están aquí, os daros cuenta que están como colocados justo en la parte de arriba de la vagina, y con las relaciones, si yo, el ovario estuviese libre, el ovario viene hacia mí, y no se aplastaría, si está fijo, es como si a un varón le ponéis la mano detrás de los testículos y le pegáis. Le duele. ¿Vale? Y los implantes pueden estar en miles de sitios, ¿vale? Los ovarios pegados. Pueden hacer algunos focos. Estos focos muchas veces cuando ya se secan y se retraen en sí mismo son puntos que generan dolor. Y luego hay otra endometriosis que tiene nombre propio, que es cuando la endometriosis está dentro del ovario y hace un quiste, que se llaman quistes de chocolate o un endometrioma, y esto es un endometrioma roto. A veces se rompen al operar y otras veces se rompen espontáneamente. Y se rompen espontáneamente generan muchísimo dolor. Porque cualquier foco de sangre en la tripa da dolor, irrita. ¿Vale? Por eso también son los dos. Y luego da dolores las adherencias. ¿Vale? Y luego tengo cuadros de más adherencias para que veáis. Y para que os deis cuenta, esto implica no solo dolor en los ovarios y en el útero, sino las asas están pegadas y el tránsito del intestino se altera muchísimo. ¿Vale? Y dentro de los tratamientos, una de las líneas nuevas que hay ahora, aparte del tratamiento hormonal, que sigue siendo un tratamiento importante, el tratamiento quirúrgico, que también sigue siendo importante, cada vez más, como en cualquier otro tipo de problema de adherencias, todo lo que sea fisioterapia para, igual no tanto romperlas, pero por lo menos elongarlas, dejarlas no tan retraídas y que los órganos se puedan mover más, eso genera mejora. Y luego, desde otro punto de vista, como es una enfermedad que es constantemente un proceso inflamatorio, me imagino que os hablarán de eso, la gran importancia que se está dando cada vez más a todas las dietas antioxidantes, para de alguna manera intentar reducir estos procesos inflamatorios y que esta nueva generación de adherencias y de focos, por lo menos tengan la menor repercusión posible. Y esos tratamientos, como hemos dicho al principio, ninguno va a curar. Lo que se intenta es que estos tratamientos generen mejora en los síntomas, ¿vale? Y luego os podéis dar cuenta que una pelvis de este estilo, pues uno de los problemas que da es muchos problemas para fertilidad, porque las trompas suelen estar obstruidas o con difícil movilización, o si tienes un ovario que está ocupado por un quiste grande, pues aquí es difícil ovular bien, ¿vale? Y esto es un poquito lo que os quería decir, para que os deis cuenta que es un proceso
y hasta que llegue la menopausia habitualmente es un proceso que poco a poco va a ir progresando. Y especialmente a partir de los 35, como la proporción de estrógeno y progesterona se pone a favor del estrógeno, normalmente suele ser una época de la vida en la que soléis ir a peor. Que ha puesto Carlos, iba directamente de la paroscopia y de intervenciones quirúrgicas, pero sobre todo, me voy a levantar porque no veo bien de aquí. Entonces, principalmente es una enfermedad crónica. No tiene receso, no va para atrás, lo único que podemos hacer es intentar controlarla. Entonces, os he puesto un poco las pinceladas de lo que ha hablado Carlos hasta ahora, y es que tengáis lo que es un dolor intenso durante la menstruación, las relaciones sexuales, incluso al defecar o al orinar. Sintomatología similar al síndrome premenstrual, que es todo lo que sufrimos las mujeres antes de que nos baje la regla, antes de que menstruemos. Entonces, ¿qué ocurre? Tú llega un momento que es que, desgraciadamente, la mayoría de los diagnósticos de esta enfermedad ocurren cuando tú ya decides ser madre, a tus 30, a tus 32, a tus 35, cuando tú quieras, y entonces te dicen, bueno, pues sigue intentando, toma este multivitamínico, toma esto, tal, y entonces ves que van pasando los años, tú ves que no te pasa nada, piensas tú que no te pasa nada, y para cuando te detectan que hay un pequeño problema porque hay una adherencia posterior en el útero que retrae, que aparece adherida a las asas intestinales, al peritoneo, a la pelvis, a cualquier estructura que hay alrededor, es cuando te dicen, ay, es que vemos que hay un poco de adherencia posterior, puede ser que haya una endometriosis. Entonces, en el momento que oyes esa palabra, dices, ¿cómo? Y a ti te lo cuentan en consulta y tú te crees que eres única en tu especie, que como tú no hay. Pero bien ha dicho Carlos que actualmente se están diagnosticando 1 de cada 10. O sea, es una alta proporción. Entonces, bien por el estilo de vida que llevamos, por la alimentación, generalmente importante, y porque ahora quizás retrasamos un poco más la maternidad, pero es que es lo que hay, se hace más evidente esa endometriosis. Pero es que esta endometriosis, cuando te la detectan a tus 33, tus 34, tus 35, no quiere decir que haya empezado a aparecer ahora. Es que hormonalmente ya estaba anteriormente. Entonces, afecta a tu vida, que es el ítem número 2, porque tú quieres ser madre, no puedes, tienes un dolor horrible que te impide ir a trabajar, no puedes ir y te dicen, ¡buah, ya está con la regla, con el dolor! No. El dolor es aumentado, la proporción no es, ahí me duele la tripa, me tomo un ibuprofeno y a ver qué pasa. Sí que el tratamiento inicial es la analgesia. Tómate antiinflamatorios, tómate nolotil, tira a ver cómo va y así pasas tu vida mes a mes. Hay gente que dice, sí, la regla debería doler o no debería doler. Bueno, eso lo vamos a dejar en el aire, es otro melón para abrir en otra charla, pero sí que es cierto que al 70-80% de las chicas, mujeres, la regla nos ha dolido y partes además que todas conocemos, la espalda, abdomen, el pecho, cervicales, vómitos, mareos, son muchas la sintomatología y como no hay descrita una sintomatología puntual que diga tienes endometriosis porque tienes esto, esto y esto, sino que en cada paciente es variable, no aciertas a hacer ese diagnóstico. Para hacer el diagnóstico principal habría que hacer una ecografía transvaginal muy pericial, o sea, atinar lo más posible en la zona en la que vas. Y a nivel rectal. Eso es. Y luego también hay veces que dicen, bueno, esta chica comenta que le duelen mucho las relaciones sexuales, las reglas parece que han empeorado porque mancha menos o mancha más, y ahora tiene mucho dolor en la zona lumbar y además tiene colon irritable. A lo mejor no es un colon irritable y es una adherencia posterior que hay ahí, que lo que está haciendo es tirar de ese recto, de ese colon sigmoide, y es ahí donde está el problema. Muchas chicas dicen que tienen ahora colon irritable, sí, y la mayor parte de ese colon irritable, sea o no por culpa de una endometriosis, se controla muy bien, con ejercicio, con alimentación, y perdón que me lo lleve a mi terreno, con fisioterapia, y es verdad. Entonces, son pinceladas que eso se debería de saber, pero creo que mucha gente cuando le nombras la endometriosis no sabe ni lo que es, dicen, bueno, una cosa más, como es una patología que entra dentro de las enfermedades de dolor pélvico crónico, ahí está, pero es que de verdad te limita tu vida en todos los aspectos. Entonces, ese dolor pélvico que provoca esa distensión abdominal, esas náuseas, esa fatiga general, te hace a ti generar aparte un estrés personal que dices, me está pasando algo, no sé lo que es y nadie me lo diagnostica.
y por eso hemos pasado todas las que, hasta que nos diagnosticaron la endometriosis, es la línea general, creo, de todas. Entonces, el origen no se sabe exactamente. Se describió allá por 1860 un tejido que había fuera del útero, pero que no se sabía a qué pertenecía, y en 1927, 1930 ya se empezó a estudiar realmente qué tipo de tejido era ese, pero no ha sido hasta ahora, hasta la actualidad, en la que se ha hablado, se le ha puesto nombre y apellido, pero por desgracia no se puede decir ni cómo se origina, ni tiene cura a día de hoy. Entonces, puede ser que ocurra por algo multifactorial, principalmente una menstruación retrógrada, que es lo que os he explicado antes. Nosotras se cae el endometrio, tenemos la regla, pero ¿qué ocurre? Puede ser que esa regla, esa parte de ese tejido que debería de caer, se quede ahí, vaya o migre hacia esas trompas de falopio, se quede dentro de la capa muscular del útero o directamente vaya por fuera. Eso es a lo que se refiere con la menstruación retrógrada. Otro con la metaplasia celular. La metaplasia celular lo que quiere decir es que algunas células, desde que somos pequeñas, desde embrionario, o sea, desde el sistema embrionario, se han quedado ahí latentes, silentes, fuera del útero, y llega un día que les da por crecer, por desarrollarse y por crecer fuera de esa estructura a la que está destinada. Entonces, se dice que es endometriosis porque las características son similares. Siempre en las definiciones se dice tejido similar a ese endometrio. Entonces, como os digo, puede ser un factor embriológico, genético, puede haber. Y la última es la proliferación de esas células precursoras que dan lugar a la enfermedad. Quiere decir que, aparte, es rara vez, pero se ha visto que estas células que al final se reproducen y se multiplican en la cavidad pélvica vayan fuera de ella, migren fuera. Se han encontrado a veces en la capa mucosa gástrica estromas, esas bolitas, esos nódulos, en la capa diafragmática, en peritoneo, en la capa grasa muscular externa del abdomen, y eso al final te da que pensar, o sea, migra, se mueve, la transporta a alguien. ¿Quién? Pues pueden ser la sangre o los vasos linfáticos. Luego se hablará de Adriana del drenaje linfático. Y ya dices, cuando algo aparece fuera de su sitio, nosotros ¿para qué tenemos un sistema inmunológico? Más que para que nos defienda de eso, lo albergue, lo mate y lo elimine. Pues debe de haber un fallo inmunológico porque el cuerpo no lo reconoce como extraño y no lo elimina, sino que crece. ¿Vale? Entonces, se cree que hay factores genéticos que generan una predisposición, ambientales, deficiencias en el sistema inmunitario, también relacionadas con esa enfermedad o con otras, y al final siempre comentan la endometriosis. Sí, ella misma ha dicho que es el cáncer silencioso. Cáncer como sí, no es un cáncer como tal, perdón. Lo que ocurre es que, como os digo, si se adhiere a otras estructuras, va a generar una mala función de esa estructura, va a empeorar todo lo que atañe a esa estructura y al final sí que puede generar un cáncer o cualquier otra patología. Los principales ítems no hacemos más que repetirlos. No se conoce cómo prevenirla y no se conoce nada más que el tratamiento hormonal, quirúrgico y el cuidado que los ítems que os van a decir ella, los cuidados diarios que puedes tener para ralentizar, aliviar y mejorar la calidad de vida de la paciente, ¿vale? El diagnóstico, como os he dicho, es hacer una anamnesis exhaustiva, una buena historia clínica, preguntarle desde la hora que se levanta qué come, qué hace, a qué dedica su vida, tal, porque es que hasta tener, lo habéis oído por las redes sociales o por la tele, una botella de agua que te dejes en el coche, que tú lleves ahí 3 o 4 días, un día y dices, tengo sed, voy a beber. Esa botella de agua de plástico contiene una cosa que se llama bisfenol. Pues eso se ha dicho en varias ocasiones que tiene que ver mucho con el tema alteraciones uroginecológicas y problemas luego ya derivados en cáncer de mama y demás. Se ha visto que ese bisfenol no es bueno. Entonces luego se explicará un poco más Lorena, estos temas relacionados con la nutrición. Y al no tener cura, el mejor conocimiento de la enfermedad, los estudios que se van haciendo ahora, posibilitar el diagnóstico más temprano y hacer un tratamiento temprano, podría quizás reducir en alto porcentaje las tasas de infertilidad tan altas que tenemos hoy en día. Eso no lo ha dicho nadie, tampoco dice, claro, si tú la diagnosticas con 20 y tantos años, quizás tengas una opción a ser madre de forma natural, porque un alto porcentaje para ser madres hemos tenido que recurrir a la fecundación in vitro, ¿vale? Que eso tampoco se habla.
Es muy abierto el tema, otro melón para otro día, pero no se habla realmente de eso. Las personas con endometriosis presentan a menudo síntomas que imitan otras afecciones, ya os lo he comentado, como el colon irritable o la colitis ulcerosa. Lo que al final venimos a decir es que para tratar esta enfermedad hay que acudir a un centro de atención especializada, porque muchas veces para mejorar la progresión de la enfermedad hay que pasar por quirófano. Entonces, esas imágenes que os ha enseñado Carlos lo que hacen es graban la estructura, las adherencias que tienen y ellos cortan esa telaraña de araña y estás como 6 meses, 8, 10, que estás teniendo un ciclo normal, quizás disminuye tu dolor menstrual en un 50 o 60%, tus hormonas vuelven a mandamiento, porque al ser hormonodependiente este tipo de patología, si la progesterona y el estrógeno más o menos se equiparan y se equilibran durante una temporada, eso que te llevas por delante, y es ahí quizás donde es una buena época. Si tú estás buscando ser madre, pues te hacen la intervención, limpian toda el área y ahí hay una alta tasa de probabilidad de que lleguemos a un embarazo final con éxito, ¿no? El tratamiento siempre ha encaminado a los síntomas y las lesiones que presente la paciente. Ese tratamiento lo pautará siempre un especialista, un ginecólogo, por ejemplo, Carlos o cualquier compañero del equipo. Los farmacológicos siempre los esteroideos, los anticonceptivos, los antiinflamatorios y la analgesia para aliviar y paliar y llevar la enfermedad lo mejor posible, pero hay que tener en cuenta que estos tratamientos hormonales afectan a la ovulación. Si a ti lo que están haciendo es disminuir el estrógeno, lo que estás haciendo es que no crezca ese endometrio. Si no crece ese endometrio no se va a albergar ahí un óvulo, por lo tanto no va a haber embarazo. Entonces, que se investigue y lleguemos a tratamientos en los que eso sea posible. Y luego, como os he dicho, el quirúrgico es eliminar las lesiones, ese tejido cicatricial y esas adherencias que provoca. Depende también, en el éxito de la intervención, lo que abarque el alcance de la lesión, las lesiones que luego concomitantes que tienen que ver a esa patología y las anomalías que generan en los músculos y en los órganos pélvicos que están alrededor del sistema genitourinario. El tratamiento siempre tiene que ser multidisciplinar, desde alergólogos, nutricionistas, fisioterapeutas pélvicos, fisioterapia general, especialistas en medicina nutricional, médicos generales, psicólogos y ginecólogos. Y aquí lo de psicólogo lo digo por este profesional o psiquiatra que te puede ayudar a llevar la enfermedad, pero sobre todo en los inicios de la enfermedad, cuando nadie te dice que va, porque parece como que te lo estás inventando. Que yo tengo un dolor y ojo, es que estás siempre con ese tema. Pues sí, pues es que me duele. Es que cuando lo sufres te das cuenta, como todo, ¿eh? Cuando ya te llega el diagnóstico certero dices, bueno, pues aquí hay un origen, ya sé lo que tengo, vamos a poner remedio, vamos a estar... Y esta persona suele ayudar bastante, el papel del psicólogo suele ser fundamental. Los puntos claves: diagnóstico precoz, el tratamiento inicial, el que plantee el equipo, y la colaboración multidisciplinar. Está demostrado que la fisioterapia uroginecológica, la fisioterapia de terapia general, lo que es la fisioterapia general, la actividad física y la nutrición son fundamentales. Lo mismo que todos los meses, arreglamos todos los meses, deberíamos de hacer, no digo tampoco una vez al mes, pero sí por lo menos 2 veces, o sea, una vez cada 2 meses, una valoración, tratamiento, porque tanto tratar intracavitario por vía vaginal como por vía externa estáis ayudando a que esa afección inflamatoria que es la endometriosis drene, mejore la funcionalidad de los tejidos, tú te encuentres mejor y sobre todo el llevar una vida sana al final influye en el resto de los factores de los aspectos de nuestra vida. Los tipos de adherencias, ya os las ha comentado Carlos, pueden ser en el ovario o en el útero o en las trompas, sería ahí lo más normal, la aparición de la endometriosis. Suelen dar analgesia, fiebre, pérdidas irregulares de la menstruación, alteración de la ovulación, sensación de pesadez, aumento de volumen del abdomen, eso sobre todo, y afecta, como hemos dicho, al tránsito del óvulo. Si aparecen esos nódulos y esas adherencias en las trompas, difícilmente va a pasar el óvulo y va a llegar a caer a la cavidad uterina. Entonces, luego ya la siguiente estructura que hay posterior es el intestino. Aquí puede afectar a la luz, al canal del intestino, que puede ser que tanto nódulo por la parte externa afecte a la luz, al paso de las heces, o directamente que haga una tracción posterior y lo que haga es un asa,
se haga un nudo y hagamos una obstrucción intestinal, que eso ya es un problema mayor. Para esto pues habría que hacer la laparoscopia o un estudio de endoscopia, aunque muchas veces en la colonoscopia y en la endoscopia vía gástrica no se llegan a ver porque el problema es externo, es por fuera, no por dentro. La rectosigmoidea, que también es la parte final del recto que está pegada a la parte posterior del útero, es otra afección muy común en la que aparecen nódulos y estromas del endometrio. La gástrica, que os he dicho que es rara vez, pero ya aparece, y la apendicular en el apéndice. Se quedan alrededor nódulos y estromas igual, y lo que pueden hacer es que se obstruya y se infecte y ya tengamos una apendicitis con su riesgo de hacer una peritonitis. Esta es la misma imagen que ha puesto Carlos. Los puntos rojos es donde más comúnmente se adhieren, que es la zona de útero, vejiga y el recto en la parte posterior. Esto es lo más común. Y veis dos puntitos que hay en la parte anterior, que sería la parte de adelante del abdomen. Ahí también aparecen adherencias. Y que aparezca ya una adherencia a nivel muscular dentro de un músculo tan fundamental como es el recto anterior del abdomen, el transverso, ya es que ya está interviniendo en estructuras ya de palabras mayores, el diafragma, movilidad torácica, movilidad pélvica y sobre todo, ahora metemos aquí en cómo te puede dar la fisioterapia la importancia de una movilidad pélvica y de un adecuado estiramiento y elongación de todas las estructuras que intervienen en esta patología. La aparición de problemas relacionados con dolor lumbar. Todas las mujeres cuando tienen el síndrome premenstrual y si tienes endometriosis el dolor está aumentado, siempre va a la lateralidad derecha. La mano es aquí, donde te duele, en la parte lumbar derecha, porque se produce un bloqueo de la quinta vértebra, no hay una buena movilidad y aparecen dolor como ciática, lumbalgias de repetición, dolor irradiado hacia la ingle que no le encuentras explicación, pues siempre suele tener relación con alteración uroginecológica. Siempre hay un componente inflamatorio, edema, tirantez, dolor intenso, externo, sensación de piernas cansadas y luego el útero y su sistema ligamentario se ven afectados y está atado, no se mueve. Eso es lo que hay que mantener la movilidad. En la movilidad, aparte de vosotros con el ejercicio externo, en este caso Adriana, o luego os hablará de la movilidad que se le puede dar al útero desde los tratamientos que hacemos en consulta. Si el útero y los ovarios no se mueven bien, no hay una buena secreción de hormonas. Si no hay una buena secreción de hormonas, estamos vendidas. No hay una buena irrigación vascular, no hay una buena nutrición del tejido y de ahí para abajo. Vuelvo a insistir en la movilización, en el masaje y en la masoterapia interna o externa, relajar y tener una buena dinámica respiratoria, de los ejercicios que siempre indicamos de apúntate a pilates, apúntate a yoga, saca ese estrés, muévete, intenta mantener una buena elasticidad y una buena condición física. El 7, RPG, reeducación postural, educar un poco el cuerpo para evitar que esas adherencias se retraigan más y estiremos más los tejidos. Pacientes sometidas a intervención quirúrgicas, aquí entraremos a tratar las hipertonías y las hipotonías. Si tú eliminas, porque muchas de nosotras terminan con una histerectomía completa, lo que vulgarmente se conoce como vacían, eso por favor que dejen ya de decirlo, entonces le quitan ese sistema ligamentario y todas las vísceras que quedan arriba cae todo para abajo. Ahí hay un hueco que tenía que estar ocupado por algo que no está. Entonces hay que tratar esa hipotonía a nivel torácico anterior y a nivel lumbar dorsal posterior y sobre todo el suelo pélvico, porque es que ese sistema que ahí estaba sujetando las vísceras anteriores y las estructuras de arriba caen para abajo y provocan un prolapso luego de las estructuras que quedan abajo. Y luego sobre todo también el drenaje linfático, que lo que ayuda es a eliminar esa inflamación. De esto ahora os hablará más Adriana, pero que os quedéis con las pinceladas de que es un trastorno principalmente benigno, las complicaciones vienen después, común y estrógeno dependiente. Para cuando te lo empiezan a diagnosticar pasan 3 o 4 años, que suelen ser más. Es un dolor invalidante, principalmente hay que movilizar y tratar la zona. La nutrición es fundamental, porque la persona que de verdad tiene dolor y la invalida el tema de la endometriosis, cuando lleva este tipo de nutrición que ahora os va a explicar Lorena, de verdad que la cumple nota mejoría. Hay que tratarlo con un equipo multidisciplinar, varios profesionales tienen que estar en línea y asociados para tratar este tipo de patologías y el estrés que conlleva personal, laboral y al final familiar.
y ahora os va a pasar Adriana. Vale. Como ya os han dicho por activa y por pasiva, esta enfermedad al final no se puede quitar, no tiene la cura, ¿no? Entonces, con la fisioterapia lo que se intenta es mejorar la calidad de vida de estas pacientes que normalmente está en menor o mayor medida comprometida, ¿vale? Entonces, siempre mejorar calidad de vida y controlar o intentar aliviar un poco el dolor que tienen, ¿vale? Por tener esta patología. Intentan todas las terapias de fisioterapia reducir, como quien dice, todos estos síntomas que al final termina provocando la endometriosis, ¿vale? Vale, os explico un poco la clínica, que suele ser muy variada dentro de la endometriosis. Normalmente suelen tener varias, ¿vale? De las pacientes suelen o tener la dispareunia profunda, ¿vale? Luego os explico cada una lo que es, porque igual con esta terminología no me entendéis. La dismenorrea, el dolor pélvico crónico, la infertilidad. Normalmente esas 4 son las mayores, ¿vale? Las que casi toda persona con endometriosis suele tener, pero también puede haber dolor al defecar, dolor al miccionar, hematuria, que es sangre en la orina, calambres intestinales, sangrado intermenstrual o sangrado abundante durante los periodos, fatiga, dolor miofascial, dolor referido en territorios vecinos, ¿vale? La lumbar, a nivel del diafragma, en las piernas cansadas, ¿vale? Os explico, el dolor pélvico crónico, que os ha hablado tanto Carlos como Isabel. Dolor pélvico crónico lo suelen tener la mayoría de mujeres con endometriosis, porque es un dolor en el bajo vientre que tiene una evolución de más de 6 meses. Eso es lo que realmente es el dolor pélvico crónico, ¿vale? Es muy limitante, muy incapacitante. Y la gente, pues como dice Isabel, ¿no? Cada una tenemos una regla, una menstruación, creemos que es normal porque no está estipulado cuál es una regla normal, ¿no? En una mujer. Cada una pues sangra unos días, más o menos, pues te digo, ¿no? Pues yo utilizo tampón pequeño, tampón grande, me dura tantas horas, pero nadie te ha dicho más o menos cuánta cantidad, ¿no? No es cuantitativo realmente. Ni nos han explicado, porque a mí me ha tocado en consulta que hay mujeres que van y dicen no, pero es que sangro mucho, y el ginecólogo dice sí, normal, pero no te pregunta cuánto sangras, y ya al final esa mujer le dice no, pero es que me cambio un tampón verde, naranja cada 2-3 horas. No, es que eso ya es un sangrado muy abundante. Entonces, parece que tenemos nosotras que saber, ¿no? Para explicar bien el cómo es nuestra regla, porque hay veces que eso mismo no te hacen la pregunta en consulta, ¿no? Que el ginecólogo dice, bueno, pues tiene reglas abundantes y ya está. Hay gente que sangra menos, hay gente que sangra más, pero no nos dicen cada cuánto te cambias la compresa, cada cuánto te cambias el tampón, sangras durante la noche, tienes que levantarte por la noche a cambiarte. Eso no te preguntan normalmente. Entonces, muchas veces o nosotras se lo comentamos al ginecólogo o es algo que no lo tienen dentro de la anamnesis, ¿vale? Esos ginecólogos. Entonces, sigo, la dismenorrea es esto, ¿no? Los periodos dolorosos suelen ser dolorosos normalmente por los calambres menstruales, por los cólicos en el bajo vientre, que soléis decir, ¿vale? Están relacionados también con los dolores de espalda, las diarreas, las náuseas, los dolores de cabeza, ¿vale? La dispareunia profunda, ¿qué es? El dolor en las relaciones sexuales, ¿vale? Que os decían, se suele describir como un dolor profundo e intenso en la vagina a la hora de la penetración. Todo esto ocurre por esas adherencias que genera esta endometriosis. Yo suelo explicar en consulta muchas veces qué son las adherencias o qué es ese tejido cicatrizal que se genera, ¿no? Por esa inflamación. Yo suelo decir, vale, coger la mano y con la otra mano os vais a pinzar la mano, ¿vale? Y vais a intentar mover los dedos. Os cuesta, ¿no? Y ahora quiero que soltéis la mano y la volváis a mover.
todas esas adherencias, ¿vale? Es eso lo que te limita que no se mueva bien la mano, ¿vale? Para que lo veáis de una manera como un poco más fácil, ¿vale? Todas esas adherencias que se van creando a nivel interno por toda esa endometriosis, esa inflamación, toda esa respuesta inflamatoria que hay, lo que hacen es que todos los órganos a nivel de la pelvis, la musculatura, las fascias, no funcionen bien, porque tienen limitaciones a nivel interno, ¿vale? Entonces, los órganos tienen que tener su movilidad, ¿vale? Vital, que digo yo, para que las estructuras funcionen bien. Si mi ovario, mi útero, está todo el rato traccionado y no deja al final que funcione bien, va a crear una patología, ¿vale? Más, la infertilidad, ya os han hablado bastante. Realmente con la fisioterapia pues sí que se puede ayudar a mejorar la vascularización, a intentar liberar un poquitín o intentar sobre todo elastificar un poco más esas adherencias, pero ayuda más en los casos más leves porque intenta sobre todo reducir esa reacción inflamatoria peritoneal que hay, ¿vale? En los casos más graves de esa infertilidad, como hay tanta distorsión anatómica, realmente no deja que haya esa concepción, ¿vale? Entonces la fisioterapia normalmente ayuda más en esa infertilidad un poco más leve, ¿vale? En los casos más leves de la enfermedad. Y yo os quiero contar un poco, así como de tú a tú, como les suelo contar yo a mis pacientes, pues eso, los tratamientos, ¿no?, que solemos hacer en consulta. Pongo dolor en grande. Uy, no está bien. Pongo dolor en grande porque casi toda la clínica se refiere al dolor en la regla, dolor en la penetración en las relaciones sexuales, dolor en el bajo vientre continuo, ¿no? Ya no solo cuando me va a bajar tengo más dolor, es que igual en el resto del periodo sigo teniendo dolor, pero un poco más suave, ¿vale? Entonces, el tratamiento de la fisioterapia se basa sobre todo en intentar reducir ese dolor, ¿vale? En mejorar la calidad de vida de estas pacientes para que puedan hacer una vida más o menos normal, ¿vale? Entonces, con lo primero que solemos tratar el dolor con la fisioterapia en general, no solo a nivel de suelo pélvico, suele ser con la electroestimulación, con los TENS. ¿Qué son los TENS? Yo suelo explicar que los TENS es al final una corriente, ¿vale?, que la transmitimos a través de unos electrodos que van en la piel y los TENS lo que hacen es como disipar el dolor, ¿vale? Lo disipan igual que cuando nos damos un golpe en el brazo, imaginaros, hay veces que así lo frotamos como para intentar disipar ese dolor, ¿vale? Los TENS lo que hacen con esa corriente eléctrica es lo mismo, es intentar disipar el dolor para que no se centre en esa zona, en lo que me está doliendo de verdad, ¿vale? También utilizamos la electroestimulación con el biofeedback. ¿Biofeedback qué es? El biofeedback lo que hace es intentar que tú veas mejor cómo actúa, ¿no? Entonces, en la consulta nosotros tenemos un ordenador que sale una pantalla y sale una gráfica. En la gráfica tienes una línea que se va moviendo, que es vuestro suelo pélvico, ¿vale? Se ve porque lo tenemos conectado a una sonda, que es como una especie de tampón que lo introducimos a nivel de la vagina, que va leyendo, ¿vale?, esa actividad del suelo pélvico. Entonces, cuando contraemos el suelo pélvico, esa línea sube y cuando relajamos, esa línea baja. Y así yo estoy viendo lo que ocurre dentro de mi suelo pélvico, porque intentamos muchas veces decir en consulta, vale, sí, pues mira, tienes que hacer estos ejercicios, contrae tantas veces durante tantos segundos el suelo pélvico y luego vas a intentar hacer como opción de subir y entonces la gente te dice, vale, yo creo que sé lo que estoy haciendo, que estoy contrayendo bien el suelo pélvico, pero realmente no lo está viendo si lo está haciendo bien o no, ¿vale? Y normalmente la gente lo que hace es contraer más el culo, contraer más las piernas, pues porque al final es una estructura que no la estás viendo, ¿vale? No es lo mismo que si, por ejemplo, tuviese que fortalecer el bíceps y yo digo, vale, para fortalecer el bíceps vas a hacer este ejercicio 50 veces, repítelo, tú lo estás viendo y tú ves si haces bien ese ejercicio. Con el suelo pélvico no, entonces es mucho más difícil realmente el hacer una buena reeducación, ¿vale?, de nuestro suelo pélvico. Entonces, en consulta con esa electroestimulación acompañada de ese biofeedback que tú estás viendo cómo tu suelo pélvico se contrae y se relaja,
la gente aprende a ganar mucho mejor el tono del suelo pélvico, la fuerza muscular, y entonces reeduca bien ese suelo pélvico, ¿vale? Ese movimiento, ¿no?, que decíamos, si ese suelo pélvico aprende a moverse mejor, no está limitado por esas adherencias, seguramente mejore toda la enfermedad y todo, ¿vale? La fisioterapia manual en el suelo pélvico, pues lo que hace, sobre todo, lo que intentamos hacer es estirar, ¿vale? A nivel muscular, a nivel interno, ¿vale? E intentar mejorar la propiocepción, ¿vale? La propiocepción y el tono, ¿vale? Hay técnicas de relajación a nivel del diafragma. El suelo pélvico es un diafragma también, ¿no? Entonces, si ese suelo pélvico y ese diafragma torácico funcionan los dos bien, al unísono, va a hacer que todo a nivel de la cavidad abdominopélvica funcione también mejor, ¿vale? Se puede trabajar ese diafragma con masaje, con técnicas de respiración, ¿vale? Tenemos también técnicas posturales, los métodos hipopresivos, ¿vale? El 5P. El método hipopresivo es un método que trabaja la postura y la respiración, ¿vale? Intenta autolongar, que al final el cuerpo esté mejor. Yo suelo decir que con la endometriosis realmente, aunque empiece a interferir normalmente a nivel de o sea, de la esfera uroginecológica, todas esas adherencias que va creando, va haciendo que tengas cambios posturales. Entonces, que termina afectando a la pelvis, al final a la pierna, pues esos lumbagos, esas lumbociáticas, a nivel de las lumbares, ¿vale? A esa distensión del abdomen. Entonces, hay que intentar, sobre todo, pues que mejorar, ¿no? Esa estática postural, sobre todo, ¿vale? Y con los hipopresivos también se mejora muchísimo la vascularización de la zona, ¿vale? El tema de la vascularización con las adherencias lo que hace es retraer mucho más los tejidos y que realmente esa circulación no fluya bien, ¿vale? Y si los tejidos no están bien oxigenados, vamos a ir a peor, ¿vale? Con el dolor. Y luego técnicas sobre todo de liberación miofascial, ¿vale? En la consulta nosotras solemos hacer también tratamiento con ecografía al final para ir viendo la evolución a nivel de la musculatura, cómo va cambiando, ¿vale? Para que veáis vosotras, os enseñamos también para que vayáis viendo cómo va cambiando el tejido a nivel interno, ¿vale? Trabajamos con el tema de las hamacas, ¿vale? Es al final también un ejercicio postural, ¿vale? Estirar. Es intentar en toda esta enfermedad, pues eso, intentar cambiar esa postura, mejorarla, no cambiarla, perdón, mejorar esa postura, intentar que tu cuerpo esté autoelongado. Normalmente cuando nos duelen las cosas tendemos a encogernos mucho, a retraernos y tenemos que tender a estirar, ¿vale? A crecer, ¿sí? La respiración que sea también mejor. Entonces, es más o menos un poco todos los tratamientos que solemos trabajar en consulta para intentar aliviar ese dolor o intentar controlarlo mejor, ¿vale? Y que las pacientes tengan una mejor calidad de vida, ¿vale? Que es la principal función, ¿no? El principal objetivo. ¿Vale? Entonces, básicamente hacemos eso y yo en mis años de consulta he visto que mejora una barbaridad. Las pacientes me lo dicen, son tratamientos duros, son muy duros porque tienes que cambiar bastante, pero si combinas esa fisioterapia con la nutrición es impresionante el cambio y normalmente la gente que se lo toma en serio porque realmente le duele, está muy incapacitada, mejora muchísimo y te dice, me cuesta mucho la nutrición, pero la hago porque es que tengo muy buena recompensa. Entonces paso el turno a Lorena para que os comente un poco el tema de la nutrición. Bueno, vamos a quitar esto. A ver, un momentico. ¿Qué ocurre en la endometriosis? En la endometriosis lo que ocurre es que hay una inflamación, que además lo ha comentado Carlos, lo han comentado mis compañeras,
También hay deficiencias nutricionales de omega 3, vitamina B12, ácido fólico, vitamina D y magnesio. Y también hay una alta actividad de una enzima que se llama aromatasa, y lo que hace esa enzima es producir muchos estrógenos. Hemos hablado de los estrógenos a lo largo de las ponencias. Se produce en el útero esa expresión y el tema es que no se pueden eliminar bien. Y además también tenemos presencia de senoestrógenos desde fuera, es decir, que están en el ambiente y también que los comemos con la comida. También hay un estrés mantenido en el tiempo, puede ser causante también para la enfermedad y también cuando se instaura la enfermedad se genera, porque al final la mujer lo pasa muy mal hasta que se diagnostica, con lo cual el tema del estrés está implicado. Y también hay una desregulación de la microbiota del endometrio. El hecho, por ejemplo, si habéis fijado que esos quistes puedan viajar a otras partes del cuerpo, tiene que llegar de alguna manera. Una de las maneras es que si se desregula nuestra microbiota del intestino, haya cambios en la microbiota del endometrio. Ahí también tenemos bacterias que cuidan de nosotros, pero también otros microorganismos que, si están alterados, forman parte de la enfermedad. Entonces, aunque no me meteré mucho en estos dos últimos puntos, pero para que sepáis que existe. Y os enseñaré que ahora mismo, a día de hoy, ya se puede hacer estudios de microbiota endometrial. Lo que pasa es que tiene que ser, la muestra tiene que ser cogida por un especialista, porque al final hay que llegar hasta el útero. Pasa, Isabel. ¿Me escucháis bien? Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bien, si veis, los puntos son los mismos. Causas y factores de riesgo: deficiencia de omega 3, cambios en la microbiota del endometrio, estrés crónico mantenido, alta actividad de esa enzima que produce estrógenos, intoxicación por bisfenol A, que ya os he anticipado Isabel. Y esto lo dice una revista prestigiosa americana de obstetricia y ginecología del año ya 2016. Entonces, la nutrición ayuda. Pasa. ¿Y qué podemos hacer desde la nutrición? Pues desde la nutrición podemos disminuir la inflamación, ahora vamos a ver cómo se hace, corregir las deficiencias nutricionales, porque estas deficiencias no es porque me falte ácido fólico sin más, o omega 3, es que implican que el que no estén va a hacer que yo no pueda eliminar bien los estrógenos que debería de eliminar. O sea, que implica hasta ese punto. Y vamos a reducir los senoestrógenos, dónde los tenemos, cómo los incorporamos a nuestra vida y cómo podemos hacer el hecho de que haya menos cantidad. Y luego, pues bueno, estos dos puntos los he puesto, pero simplemente os enseñaré un estudio. ¿Cómo vamos a disminuir la inflamación? La inflamación, tenemos dos cosas sencillas y a nuestro alcance. Una de ellas es reducir el número de comidas. Cada vez que comemos, cada vez que realizamos una ingesta, mi cuerpo produce una inflamación, pero es una inflamación fisiológica que realiza el sistema inmunitario para que, si entran bacterias con la comida, mi sistema inmune me pueda defender. Esto es más antiguo que el monte, es decir, viene con nosotros a través de la evolución, no es que sea algo nuevo. Entonces, cada vez que comemos, inflamamos. Esto que nos debería dar de pensar, que si yo como 6 veces al día o 5 veces al día o pico un montón de veces, que hay personas que pueden llegar a estar picando todo el día, voy a tener muchas inflamaciones. Entonces, si yo reduzco el número de comidas, esto rompería la nutrición clásica, pero es que 5 comidas al día no tiene ninguna evidencia científica. Sin embargo, ahora, desde hace ya años, estamos viendo que es mejor comer menos veces. Entonces, lo ideal sería comer 3 veces. Y como podéis ver en esa imagen, son un montón de cosas que es que todo sube cuando nosotros comemos. Pero hay una cosa muy curiosa, porque luego hablaremos del omega 3, que cuando yo como un alimento que lleva mucho omega 3, no produce inflamación.
O sea, los omega 3 por excelencia son antiinflamatorios y los tenemos en los pescados mayormente. ¿Qué podemos hacer? Otra cosa sencilla también para reducir la inflamación. Cambiar nuestro patrón de comida en ciertos, diría yo, lo típico que se suele hacer, ¿no? Y voy a hablar de lo que es la resistencia a la insulina, pero lo voy a explicar de una forma de que lo podamos todos entender, porque es una IA y hormonas. Bien, el típico desayuno, voy a decir español porque yo entiendo que si no nos dicen lo contrario, pero yo cada vez que lo hago en consulta se me ponen los pelos de punta. ¿Qué es? Café con leche, galletas María y zumo de naranja. ¿Cuántas veces habéis visto este desayuno en los hospitales? ¿Lo habéis visto en los hospitales? O para merendar, ya lo siento, que arreen mermelada con galletas hasta en unidades de oncología. Pues bien, ¿qué nos hace el que yo inicie el día con unos alimentos que suben el azúcar en sangre muy rápidamente? Lo que va a hacer es, esa gráfica que tenéis ahí azul, nos mide cuánto aumenta la glucosa en sangre. Cuando aumenta muy rápido la glucosa en sangre debido a un alimento muy rico en azúcar, lo que va a hacer es bajar también rápidamente. El cerebro, tenemos una parte del cerebro que es un poquito egoísta y cuando cae la glucosa unos 20 miligramos más o menos, porque cuando sube rápido también baja muy brusco, volvemos a tener hambre. Y normalmente ahí no me da por comer ni una zanahoria, ni una manzana, ahí se recurre a más galletas, tortitas de maíz y cosas similares. Y así me mantengo todo el día. Eso lo que va a dar lugar es a que yo tenga muchos picos de glucosa en sangre a lo largo del día, va a hacer una hiperglucemia. Para que yo pueda regular la glucosa en sangre necesito la hormona que se llama insulina, porque si no la glucosa no entra, con lo cual mucha glucosa, mucha insulina. Cuando hay mucha insulina en sangre, nuestro cuerpo es un poco especial. En vez de decir las células, pues si hay mucho, que entre bien. Pues cuando hay mucho en sangre de una hormona, a las células entra menos cantidad. Y esa insulina que se queda en sangre porque no ha podido entrar, es la que va a generar que los quistes crezcan, que han comentado tanto Carlos como Isabel como Adriana. Entonces, el comer hidratos de carbono refinados, galletas, panes blancos, cereales típicos del desayuno, etc., nos va a llevar a una resistencia a la insulina y eso es inflamación pura y dura, esa gráfica. Entonces lo que haremos será cambiar el patrón. Pasamos. Desayunos más saludables. Por ejemplo, infusión de cúrcuma y jengibre. Cúrcuma y jengibre son dos especias súper antiinflamatorias. Tostadas de trigo sarraceno con aguacate. El aguacate es antiinflamatorio por excelencia. Y no sé, yo creo que ya no se piensa, pero por si acaso es una grasa, sí, pero es que hay que comer grasas saludables. Aceite de oliva virgen extra y pechuga de pavo, por ejemplo, de buena calidad. Os digo lo de la buena calidad porque para que una pechuga de pavo lleve pavo, pues tiene que llevar más de un 90% de carne de pavo, porque si os fijáis en los etiquetados nos podemos sorprender que a veces llevan un 50%. Eso no es pavo, eso son féculas de patata, cereales, etc. Y una ración de fruta, pero la fruta en pieza, no en zumo. Otra opción de desayuno, pues podríamos tener un té verde con menta, pan de espelta o de centeno de masa madre, con crema de sésamo, un poquito de tomate y una tortilla francesa. Hay que desayunar bien, no quedarme con alimentos que luego voy a tener hambre en muy poco rato. Y otra opción, que no me quería olvidar, para la gente que sea más dulcerica, ¿no?, en la sala, pues bueno, estaría bien poner mantequilla y mermelada. Sí que deciros de la mermelada que ni cojáis light ni nada de eso. Yo os invitaría a coger mermeladas que lleven el azúcar de la fruta, sin más, y las hay. Ahora mismo tenemos un mercado muy amplio. Y he puesto mantequilla también en mayúscula porque hizo mucho daño
el helicóptero del tulipán. ¿Os acordáis de ese anuncio? Yo ya tengo 40 años. Pero, ostras, se podían, ya lo siento mucho, que no le hubiera pasado a nadie nada, pero el helicóptero de tulipán hubiese sido mejor que no hubiese salido nunca, porque la margarina es súper antiinflamatoria, de verdad. Olvidaos de la margarina, son grasas hidrogenadas, entonces eso es inflamatorio total. Yo, si queréis tomar alguna vez lo que es mantequilla, pues mejor mantequilla de toda la vida. Y esta opción sí que la vamos a limitar un poco, porque aunque sea más saludable, pero es mejor las otras dos que os he puesto de ejemplo. Pasamos. Y aquí un poco, lo voy a leer todo, lo podéis vosotros ver. ¿Qué hidratos de carbono debemos de comer? O sea, es que al final es lo que vemos, comida de verdad. Es decir, además estamos en Navarra, tenemos verduras, todas las que queramos y más. Y bien buenas, por cierto. 2 raciones debería de ser lo ideal al día. Frutas, otra cosa, el anuncio ese de 5 al día también hizo mucho daño, porque al final la gente no sabía muy bien si eran 4 de fruta y 1 de verdura, si eran... No, de lo que tiene que tener más es de verdura, de hortalizas y menos cantidad de fruta. La fruta está bien, pero también tiene bastantes azúcares. Y luego, pues bueno, también tubérculos, lo que son las setas, cereales de grano entero, semillas, frutos secos. Es lo que debería de formar nuestra nutrición de hidrato de carbono. Pasamos. Bien, pues aquí entramos, que nos viene bien al hilo, porque estábamos hablando de inflamación. Perdonad que voy a ver un poco de agua. Pásame. Esa. Los nervios. Bien, pues al hilo de la inflamación, y que hemos visto que hay una deficiencia en endometriosis, que es el omega 3, el tema viene por otras cosas, o sea, aparte de que no se come mucho pescado, otras cosas que comemos de otras grasas nos desequilibran ese omega 3. Y esto, con esta diapositiva, me podría quedar porque es de lo más inflamatorio que hay, este desequilibrio, y ahora vais a ver qué es. Fijaos, yo tengo que tener un equilibrio entre el omega 3 y el omega 6. El omega 3 está todo lo que tenga que ver con el pescado. Y los omega 6 son todos los aceites vegetales que no sean de oliva virgen extra, para que así lo tengáis como bien separado. Pues bien, ese equilibrio ya se sabe hace años que para que esté bien y no sea inflamatorio, tiene que estar más o menos a 4:1. Fijaos, hace 100 años estaba así. Ahora en nuestra dieta occidental, porque si compramos cosas procesadas o cuántos aceites vegetales vemos en las cosas procesadas. Ahora el de palma lo han quitado, pero hay otros aceites. El de girasol va con todo en muchas cosas. Entonces, ese desequilibrio se vuelve, fijaos, de 4:1, de 20:1. Es una barbaridad. Cuando esto pasa, aparte de que le quita el sitio al omega 3, va a generar inflamación, ese desequilibrio, y enfermedades autoinmunes y muchas más cosas. Aquí podemos poner las alergias, el tema de las trombosis, todo lo que queráis. Pasamos. El omega 3 son ácidos grasos esenciales. Cuando en nutrición decimos que algo es esencial, es que lo tenemos que comer con la dieta, no lo va a producir nuestro cuerpo. Entonces, tenemos el EPA y el DHA, que son los dos, son antiinflamatorios, como ya he comentado al inicio de la charla, por excelencia. Fijaos todo lo que hace el EPA en concreto. El EPA lo que hace es disminuir los triglicéridos, disminuye el colesterol, disminuye la tensión arterial, también disminuye la inflamación como tal, que ya hemos dicho, y mejora la resistencia a la insulina. Es decir, ese mecanismo de acción que hemos dicho que forma parte, esa insulina de crecimiento para esos quistes. Y el DHA es clave para el tema del embarazo y también para la memoria y concentración. ¿Y dónde encontramos estos omega 3? Pues en los pescados, mariscos, todo lo que venga del mar. Y en las algas. El omega 9, que es
el famoso aceite de oliva virgen extra, no se considera como esencial como tal en la nutrición, pero es súper beneficioso. Porque ¿sabéis lo que hace el omega 9 del aceite de oliva? Le quita el puesto, como diría mi abuela, al omega 6, que nos hace el desequilibrio. Entonces el omega 9 ocupa su sitio y así no tenemos aumento de omega 6 porque ahora tenemos excedente en nuestra nutrición. Y cumplen todas estas funciones. Son también muy antiinflamatorios y el aguacate también es un omega 9, muy antiinflamatorio también. ¿Pasamos? Y las grasas que debemos de ingerir es aceite de oliva virgen extra diario, aguacate a diario, la yema del huevo, evidentemente con la clara, pero quería resaltar la yema porque el pobre huevo tiene una pobre fama con el colesterol, que es más los azúcares que tomamos. O sea, hay estudios que podemos tomar hasta 21 huevos a la semana, que te hartas de huevos, pero para que veáis, yo os animo a comer huevo, de verdad, tortillas revueltos a la plancha, hervidos, poché, muy bueno. Pescados y frutos del mar. En endometriosis deberíamos hacer una ingesta, bueno, y ya de lo que es para cualquier persona, incluso que no tenga endometriosis, 4 veces a la semana. Es muy importante porque así vamos a coger el omega 3. También hay otras grasas importantes que podemos, que tenemos que tener en cuenta, que es la vitamina A y la vitamina D. Tenéis mucha presencia en los... hay unas latas ahora que venden hígado de bacalao. Sí que es verdad que va en aceite vegetal, pero bueno, si se escurre bien, y así aportaríamos estas vitaminas de manera sobrada. Y luego también hay que tomar algo de mantequilla, ¿por qué no? Y aceite de coco, ¿por qué no? Un poco, pero si veis, ponemos menos cantidad, porque son grasas saturadas. Y de esas tenemos que tener un poquito, pero no como las otras. ¿Pasamos? Y ahora ya vamos a hablar de lo que son, seguimos con las deficiencias nutricionales. ¿Quién en estas? O sea, bueno, no voy a hacer esa pregunta tampoco, pero ¿cuánta gente conocemos que tienen que suplementar la vitamina D? Se habla incluso de que cuando pasó lo del COVID, porque como se hablaba tanto del sistema inmunológico, de que la deficiencia de la vitamina D es una sindemia también junto con lo del COVID. ¿Qué ocurre? Que nosotros no estamos expuestos al sol como lo hacían nuestros antepasados. O sea, ¿qué vitamina me va a dar a mí si estoy todo el día trabajando en un sitio interior? Es imposible. Entonces, la vitamina D, lo primero de todo, es clave para que el sistema inmune funcione bien, es clave para que el calcio entre en el hueso, es clave para mi equilibrio emocional, es muy importante para muchas cosas. Y en endometriosis se ha visto que está disminuida. Entonces, aquí es la cantidad diaria recomendada para mantener las funciones básicas, pero esto no es lo que deberíamos de tomar de 600 unidades internacionales cuando está baja. Hacemos la toma según la analítica y en función de la analítica del paciente ponemos unas dosis u otras. Sí, ya pues, sí, Adriana, pasa. Aquí os he puesto una tabla, y no tengo problema de luego pasar, evidentemente, a la asociación las diapositivas para que tengáis pues la documentación de dónde yo puedo encontrar estas vitaminas. Entonces es un listado que, como veis, lo que tiene el aceite de hígado de bacalao, ¿habéis visto? Antiguamente se daba, las abuelas daban a los niños, porque la vitamina D para prevenir el raquitismo y otras enfermedades de hace años, ¿no? Pero aquí tenemos el listado. Y luego voy a hablar de ácido fólico y vitamina B12, pero voy a hablar en conjunto, porque esto, como os lo voy a pasar, vais a tener lo que es de dónde podemos sacar más cantidad de estas vitaminas. Para empezar, el que yo pueda absorber bien las vitaminas, mi sistema digestivo tiene que funcionar bien, es decir, que tengo que tener una buena absorción, porque si yo no estoy bien de mi digestivo, no voy a poder absorber bien. ¿Y qué hacen estas vitaminas? Estas vitaminas lo que hacen es una función muy importante a la hora de poder eliminar los estrógenos. ¿Y quién hace esto? Bueno, lo primero hemos dicho que la aromatasa es una enzima
que se ha visto que está aumentada en endometriosis. Esa enzima nos produce muchos estrógenos y aún encima tenemos un montón de estrógenos en el ambiente por un montón de productos químicos que van en la agricultura, que van en los productos de cosmética y en los plásticos, como os ha dicho Isabel. Entonces, todo eso alguien lo tendrá que regular en nuestro cuerpo. ¿Y quién lo regula? Lo regula el hígado. El hígado es una gran fábrica que hace 500 funciones por nosotros y una de sus funciones es poder eliminar bien los estrógenos. Pero para ello necesita necesita muchas cosas, pero necesita 2 vitaminas. Y una es el ácido fólico y otra es la vitamina B12. Entonces, claro, en endometriosis claro que hay deficiencia, porque es que falla el sistema de eliminación. Es decir, produzco y no elimino, con lo cual se queda ahí. Pasa. Vitamina B12 va siempre en conjunto con la vitamina B9 o ácido fólico, y aquí tenéis los alimentos donde podéis encontrar la vitamina B12. Y el magnesio. Este es un mineral que yo creo que todos le tenemos una gran estima, porque yo creo que se toma bastante. Y me alegro, porque el magnesio es un mineral súper antiinflamatorio, es el segundo mineral más importante de nuestro cuerpo, hace un montón de funciones por nosotros, desde regular la energía, desde ser un gran antiinflamatorio, desde estabilizar lo que son unos orgánulos que viven en nuestras células que se llaman mitocondrias, pues el magnesio las estabiliza para producir energía. Y fijaos, en adultos necesitamos 400 miligramos al día. Es cantidad, ¿eh? O sea, de hecho es lo que, cuando yo voy a tomar magnesio, es lo que se recomendaría en dosis normal de cualquier laboratorio. Entonces aquí tenéis en qué alimentos podemos conseguir ese magnesio. Y ahora voy a hablar de los famosos senoestrógenos, que esto lo que va a hacer es que generemos aún, es decir, que tengamos más estrógenos en nuestro cuerpo, porque nos vienen de fuera. Y estos actúan como falsos mensajeros, provocan alteraciones hormonales porque me incrementa mi producción de estrógeno. Tienen un efecto similar a nuestros estrógenos, que aún encima manda narices, porque nuestros receptores de nuestros estrógenos a nivel celular, estos tienen más afinidad por nuestros receptores que nuestros propios estrógenos, con lo cual es un gran problema cuando entran, porque aún encima se llevan mejor con nuestra célula que nuestros propios estrógenos que producimos internamente. ¿Y qué hacen esos senoestrógenos? Aumentar, lo que se ha dicho todo el rato, incrementar el crecimiento del endometrio. ¿Y dónde los encontramos? Pues los encontramos en, donde ha dicho Isabel, bisfenol A, todo lo que son los plásticos. Y eso, una botella así olvidada en el coche, que le ha dado el sol y se ha descompuesto la botella, pues eso es bisfenol puro y duro. Estas botellas que se van reciclando de plástico, la misma, es decir, que esta me la lleve y la use un mes y venga, que la vuelvo a llenar. Que sí, que lo hacemos por reciclaje, pero igual es mejor comprarse una botella de otra cosa y rellenando el agua, porque al final te estás metiendo todo el rato bisfenol. No pasa nada el uso, están diseñadas para un solo uso. Insecticidas, ya lo siento, pero la agricultura lleva muchos pesticidas e insecticidas. El hecho de cuando decimos comer de forma orgánica y ecológica no es una moda en plan, ¡ay, pijo, qué guay! No, no, no. Es que esto no lo deberíamos de hablar. La agricultura debería de ser más limpia, porque antiguamente nuestros antepasados lo podían hacer. Entonces, esto también está siendo un problema. Y eso que en España hay ciertos tóxicos que se controlan bastante, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos y otros países. Y también, pues todo lo que sean pinturas, lubricantes, el tema de los gasoils y los parabenos, o sea, las lociones, los cosméticos, todo eso lleva un montón de carga que hace que me meta estrógenos a mi cuerpo. Y también hay alimentos estrogénicos que debo de evitar en endometriosis.
Además, yo soy flexible en las consultas porque entiendo que la gente, al final salimos y eso, para esas cosas sí que flexibilizo, pero esto que he puesto va a raya. O sea, en endometriosis, la soja, de verdad, fuera. Nos mete estrógenos por un tubo. El maíz, a mí me da más miedo que un nublado. O sea, quiero decir, si se come sin gluten, por favor, de trigo sarraceno, pero no pan de celíaco, que va de maíz hasta arriba. El maíz es estrogénico, aparte de otras cosas. Los garbanzos, hombre, pues si a uno le gusta el hummus, por comer un hummus al mes no pasa nada, pero todos los días para desayunar, no, porque también son estrogénicos. Y el cacahuete no es un fruto seco, es una leguminosa y también produce muchos estrógenos. Y lo que os he comentado, que no me iba a meter, pero yo quiero que lo veáis, porque esto es nuevo. Entonces, aunque sí que es verdad que la microbiota del endometrio llevamos años trabajándola a raíz de la microbiota intestinal, que primero hay que trabajar eso, estamos seguros, pero ahora ya, a día de hoy, ya hay laboratorios que hacen estudios de microbiota endometrial. Y evidentemente lo que os he comentado, la muestra hay que sacarla, o sea, tiene que ser un especialista, pero ya existe. Y veis, estudios de endometriosis. ¿Pasa? Y aquí podéis ver un poco, sin más, para que veáis que nosotros en nuestro endometrio tenemos bacterias buenas, que son las bacterias ácido-lácticas, suelen corresponder con la microbiota vaginal también. Las bacterias oportunistas, que estas son un poco, pues mira, lo que hacen los oportunistas es, si están bien las buenas, se van con las buenas. Si hay aumento de bacterias malas, las oportunistas se van con las malas. Entonces estas están ahí. Y luego ya tenemos también cándida, que la cándida no es mala ni buena, la cándida está en nuestro cuerpo y hace funciones por nosotros. Pero en aumento también nos puede producir un problema. Y luego ya están las que realmente se estudian, que son patógenas para lo que es el tema del endometrio. Ya está. Y podemos concluir, como resumen, para quedarnos con una serie de cosas, que lo ideal para reducir inflamación, recordar, reducir el número de comidas. Muy importante, evitar los picoteos, porque cada vez que comemos vamos a inflamar. Comer comida de verdad, olvidaos de todo empaquetadico, productos, comida de verdad, que además estamos en Navarra, tenemos un montón de verduras, tenemos al alcance pescados, carnes y de todo. Reducir hidratos de carbono simples, pan de molde, baguettes, todo lo que tiene que ver con harinas refinadas, galletas, bollerías, etc. Aumentar consumo de pescado a 4 veces a la semana para meter ese omega 3. Grasas de calidad, aguacate, aceite de oliva. Y si hay alguna deficiencia nutricional, corregirla. Eso es muy importante hacerlo, yo lo hago siempre vía analítica. Bien, se lo solicitamos al médico de atención primaria, o si el médico de atención primaria no lo hace, pues se hace por privado, pero normalmente son vitaminas muy normales que no se suelen negar. Y luego también reducir todo lo que podamos los plásticos y demás de cosas que os he dicho que son los xenoestrógenos. Y por último, también muy importante, el ejercicio físico. Y bueno, caminar es la mejor medicina de la mujer. Es una frase de Hipócrates, la he tuneado un poco porque ponía del hombre y por ser la semana de la mujer, y pues digo, bueno, hacemos aquí un pequeño tuneo y ya está. Pues muchas gracias por vuestra atención. Tengo 35 años y tengo endometriosis severa en la boca. Me diagnosticaron la enfermedad hace 5 años, pero he estado desde mi adolescencia con muchos sangrados, quistes ováricos, muchísimo dolor. La enfermedad a mí me ha provocado dolor crónico incapacitante. Yo siento dolor todos los días de mi vida. Mis objetivos con la asociación son acompañar y ayudar a las personas afectadas por endometriosis en Navarra, conseguir un equipo médico especializado y que nos atiendan como nos merecemos. Hola, me llamo Marisa, tengo 45 años y estoy muy afectada de endometriosis. He tenido problemas ginecológicos desde muy niña, con
dolor desde los 15 años con tratamientos. A los 30 años decidí quedarme embarazada y es cuando me diagnosticaron la enfermedad. Y desde entonces, pues bueno, mucha medicación, una operación. Y bueno, y ahora a día de hoy puedo decir que estoy bien porque puedo vivir sin dolor con el nuevo tratamiento que me han puesto. Con esta asociación tengo como objetivo el poder ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo mismo que yo y que se visualice esta enfermedad, tanto con la gente de la calle como los profesionales, y conseguir que tengamos una atención decente en Navarra. Así que a ver si lo conseguimos. Hola, mi nombre es Nerea. Me diagnosticaron de endometriosis a los 16 años. La calidad de vida con el dolor ha sido buena porque me medicaron enseguida. A los 16 años también me diagnosticaron de fibromialgia, intolerancias alimentarias y celiaquía. A los 37 años quise quedarme embarazada. Me dijeron que no iba a poder, que era estéril, que tenía porque a pesar de estar medicada la endometriosis ha seguido avanzando aunque no he tenido dolor. Entonces me dijeron que era estéril y a pesar de eso me quedé embarazada. He tenido 2 peques. Cuando mi peque tenía 1 añito me diagnosticaron de síndrome de sensibilidad química múltiple. Después me quedé embarazada del segundo peque y nada, y después montamos la asociación. ¿Y qué me gustaría con la asociación? Pues sobre todo dar mucha visibilidad, que se detecte temprano la enfermedad, porque como yo puede haber calidad de vida, que se investigue mucho, porque creemos que es posible que las otras patologías que tengo estén relacionadas con la endometriosis y nada, que los sanitarios estén más informados y nos puedan tratar mucho mejor, con más calidad y eso, y que no somos invisibles y que todas podemos con esto y apoyarnos. Hola, me llamo Espe, tengo 41 años y tengo endometriosis. Después de pasar mi adolescencia con unos dolores de regla insoportables y unos sangrados abundantes, a los 28 años me diagnosticaron esta enfermedad debido a un quiste de 8 centímetros. A la vez me dijeron que no podía tener hijos. Hoy en día tengo 2 hijos y 3 cirugías en mis espaldas. En esta última cirugía, hace menos de 1 año, me hicieron una histerectomía radical, lo cual me quitaron todo, no tengo la regla y aún todo sigo teniendo los mismos dolores que padecía cuando tenía 15 años. Estoy con tratamiento de mórficos y no hay manera que se dolor. En esta adaptación, mi intención es que todas las chicas adolescentes o todas las mujeres que tengan las reglas se den cuenta de que la regla no duele, la regla molesta. Cuando duele es que hay un problema. Estamos aquí para ayudaros. Me llamo Natalia, tengo 46 años. En el año 2009, con 33 años de edad, me diagnosticaron que tenía endometriosis. Fui intervenida. En el 2015 me volvieron a intervenir y en el 2018 me hicieron una esterectomía. ¿Qué es lo que quiero conseguir con la asociación? En primer lugar, darle visibilidad. En segundo lugar, que haya profesionales que estén cualificados para podernos atender. En tercer lugar, que se investigue sobre la enfermedad. Y en cuarto, que esas personas que sufren la misma enfermedad que yo sufro no pasen por lo que yo he pasado. Me llamo Cristina, tengo 41 años y en 2015 me diagnosticaron endometriosis. He pasado 16 años sin saber lo que tenía, que estos dolores incapacitantes tenían un nombre. Yo me tenía que salir del trabajo, de la universidad, del instituto y todo tenía que girar en torno a los días en los que yo estaba bien, porque los días en los que estaba mal no salía ni del baño ni de la cama. No me encontraba con fuerzas. Eran unos dolores que ni con un ibuprofeno no se me pasaban. He sido operada 2 veces por la paroscopia y ahora mismo me falta un ovario y las 2 trompas. Tengo afectado también el intestino. Mi objetivo con esta asociación es que se pueda estudiar algo más esta enfermedad,
y por supuesto que haya mucha más información disponible para las generaciones que vienen y para las personas que puedan sufrirla, y por supuesto que ojalá nadie más la tenga que sufrir como la hemos sufrido nosotras o como la he sufrido yo. Ojalá llegue ese día.